Buenos días, hermanos. En el texto que el hermano leyó es la oración del Señor Jesucristo antes ya de pasar a la gloria. Él oraba por sus discípulos y oraba por también los que habían de creer por la palabra de ellos. Y nos dice la Escritura, hay 10 veces que utiliza el Señor la palabra de lo que me diste, lo que me ha dado, ¿sí? Y esto es una obra que el Señor había hecho desde la eternidad. Y en un momento, ya en el texto 25, ¿no? Él dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, ¿sí? Y luego el 24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios dio a sus hijos, al Hijo, antes de la fundación del mundo. Esto es un misterio insondable en las Escrituras. Se puede uno verlo, puede uno meditarlo, está allí, pero uno no puede llegar hasta la profundidad de esta verdad. Sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos haya escogido antes de la fundación del mundo. Y en este texto, en su última oración, antes de pasar a la gloria, Él habla de esto. Ya desde primera parte dice: no, Padre, la hora ha llegado, glorifícame tu Hijo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí? Y uno dice: ¿quién dio y qué le dio? Bueno, el Señor Jesucristo ya había dicho en San Juan capítulo 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y en esto, hermanos, consiste justamente el poder del Evangelio, en que el Padre, antes de la fundación del mundo, ha entregado al Hijo los que habían de creer en Él. Nosotros no existíamos, no existía ni el mundo, no había absolutamente nada, no había nada. Pero el Padre ya, y dice en la carta de Timoteo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En una versión dice antes de la eternidad, ¿no? O desde la eternidad. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Cómo nos escogió? En Efesios dice esto también. Hermanos, yo quiero ver con ustedes esta verdad en la vida de un hombre que todos conocemos y cómo el Evangelio obró en su vida para salvación. Si Dios, el Padre, dio a alguien, a Cristo, a su amado Hijo, nada va a impedir esa entrega. Nada va a impedir que lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo lo reciba. Nunca el propósito de Dios se ha truncado, nunca el propósito de Dios se ha fracasado, nunca. Esto es una preciosa doctrina que lo vemos en las Escrituras y en la cual descansamos y debemos descansar para predicar el Evangelio, porque allí en esta doctrina el Señor nos dice que se halla el poder de Dios. En Romanos capítulo 1, 16 y 17, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y de ahí en adelante, Pablo, hablando a la iglesia en Roma, va a ver y va a demostrar quién es justo. ¿Sí? Dice, la Escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, ¿quién es justo? Después de hablar del capítulo 1, el capítulo 2, llega al 3 y dice: no hay justo ni aún
uno. Entonces, ¿cómo va a tener fe una persona si no hay justo ni aún uno? Entonces tiene que ser justificado en Cristo Jesús para que tenga fe. El justo por la fe, no hay justo ni aún uno. Si no hay justo ni aún uno, ¿cómo una persona puede tener fe si no es justa? Entonces tiene que ser justificado. La obra de Dios se tiene que dar en su vida. Tiene que haber una justificación, ser declarado justo para que pueda tener fe. Nosotros tenemos un ejemplo en la Escritura para que no dudemos del poder de Dios. Nosotros tenemos un ejemplo que no consiste en exaltar la vida de la persona que Dios ha salvado, en este caso de Saulo de Tarso. Por lo menos 3 veces en detalle se cuenta la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí?, en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Cuando la Escritura hace un énfasis en algo, tiene un propósito, ¿sí? Cuando Dios repite algo en la Escritura, en su palabra, es que Él tiene un propósito. El propósito es que algo que Él ha dicho quede bien claro en nuestras mentes, porque nosotros tendemos a olvidar. ¿Por qué la Escritura menciona la doctrina de la elección? Jesucristo la menciona en Juan varias veces, en Mateo, luego Romanos, luego Efesios, luego Pedro, luego en Timoteo, menciona siempre esto, para que no nos olvidemos que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió, para que no haya jactancia en nosotros, porque somos muy tendenciosos a decir, yo soy salvo porque yo le acepté a Cristo. Si tú le preguntas a Saulo de Tarso si él fue salvo por aceptar a Cristo, él te va a decir no. Yo no fui salvo por aceptar a Cristo, Él me recibió. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver que sí tenemos que recibir a Cristo. No estoy negando eso, pero vamos a verlo. Timoteo 1, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Un último día para nosotros aquí ya en México. Ha sido un tiempo hermoso compartir con hermanos en diferentes lugares. Oramos, Señor, para que tu palabra haya sido sembrada, Señor, y que dé fruto a su tiempo. Estamos gozosos, Señor, porque de ti es el poder, tuyo es el poder. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. No de nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre y gloria, Padre. Te alabamos, te glorificamos en Cristo. Amén. En esta carta pastoral, Pablo le vuelve a repetir a Timoteo algo que pasó en su vida, que Timoteo lo sabía muy bien, pero lo va a volver a hacer recordar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿El testimonio de Pablo es poderoso? No. Él quería mostrar una vez más el poder del Evangelio. El testimonio, hermano, de nosotros no salva a nadie. Una vez una mujer muy católica que se reunía con 40 mujeres en su casa
Dios la salvó, Dios la regeneró, la redimió. Con un texto justamente de acá de 1 Timoteo 2:5, veníamos con la escritura, uno y otro, y ella no estaba muy molesta porque su hijo le había dejado no su hijo, sino el amigo de su hijo le había dejado debajo de la Virgen un versículo, ¿no? No te harás imagen delante de mí, no te postrarás a ella ni te inclinarás. Entonces su mamá se molestó, su mamá le dijo, ¿por qué has hecho esto? Digo, eso está en la Biblia. No, ¿cómo va a ser eso? No está en la Biblia. Sí, mamá. Y empezó la discusión. Y el chico no podía demostrarle que estaba en la Biblia porque recién había llegado a Cristo. Luego nos llama, fuimos a él, fuimos a ella, y la señora estaba bien renuente y me dice, hábleme con mi Biblia. Usted lea y yo leo acá. Muy bien. Entonces, como estaba muy molesta, yo también estaba no tan dispuesto a hablarle, o sea, ¿no? Pero Dios estaba obrando en mi corazón. Hermanos, lectura de versículos. Yo leía, me dice, es correcto, sí, esto dice acá. Acá. ¿Qué dice? Somos todos pecadores. Otro texto. Llega uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Dios la salvó. Dijo, yo no tengo ese mediador. Y el Señor la salvó. El poder del Evangelio. Dios venció toda resistencia. Puede hacerlo. ¿Sí? Y hermanos, pero su testimonio, cuando ella se salvó, ella pensaba que las 40 mujeres que le acompañaban, ahora me van a escuchar y también van a ser salvas. Les contó, las 40 terminaron odiándola. Es que el testimonio nuestro no es poderoso. Aunque el Señor nos haya salvado y haya mostrado su poder, el testimonio nos salva. Es lo mismo que pasó con Pablo. Cuando Dios lo salva, Él va y le dice, sal de aquí porque no escucharán tu testimonio, no recibirán. Y él dice, Señor, pero ellos saben lo que yo era. Sí, eso que importa. A veces nosotros contamos nuestro testimonio como si fuera, wow, lo que va a impactar a la vida. No, es el Evangelio de Cristo. Por eso es que Pablo vuelve a mencionarle a Timoteo en esta carta, desde una cárcel, lo que Dios hizo con él, para que no se olvide del poder del Evangelio. Muy bien, entonces dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿A quién da gracias? Al Señor. No dice, gracias al Señor que abrí la puerta de mi corazón. No, dice, doy gracias al que me fortaleció. Esta palabra, fortalecer, está hablando de que él era completamente débil. Hermano, ¿alguna vez te agarra una gripe que te has tirado a la cama? ¿Has podido salir y hacer algo, jugar o fútbol o hacer algunas cosas? No puedes, ¿no? Estás ahí, estás completamente débil. De eso está hablando, que él no tenía fuerzas, para nada. Todas las fuerzas que él tenía las estaba usando para matar cristianos, para perseguir a la iglesia de Cristo. No tenía fuerzas espirituales para ver a Cristo, estaba muerto en sus delitos y pecados. Por eso él da gracias a Dios. ¿Tú das gracias a Dios porque Él te salvó? ¿O das gracias porque tú abriste la puerta de tu corazón? Tú no tuviste fuerza para abrirla. Es más, tú siempre la cerraste. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Sí? Dice, me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora la segunda parte, porque me tuvo por fiel. Aquí unos interpretan que el Señor había visto el potencial en Saulo de Tarso y que Él lo iba a usar ahora para su gloria. ¿Sabes qué? El Señor no se apoya en el brazo del hombre. Él lanza una maldición. Maldito todo aquel que confía en el hombre. ¿Y tú crees que Él, el que lanza la maldición, se va a apoyar en el brazo del hombre? No. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Del gran poder de Dios, de tomar a un blasfemo, perseguidor e injuriador y colocarlo en el ministerio. ¿Quién puede hacer eso? Tú puedes salir a la calle y ver un pecador, el más grande acá de la Ciudad de México, y decir, a este yo lo voy a convertir.
a este yo lo voy a hacer un predicador. ¿Puedes hacer eso? No, ¿no? ¿Tú lo puedes tener por fiel? ¿Está matando personas? ¿Puedes hacer eso? ¿Quién puede hacerlo? Dios. Gloria a Él, ¿no? Mira, hermano, nosotros tenemos una vida pasada antes de Cristo, ¿sí? No nos gusta hablar de eso. En Romanos 6 dice que eso nos avergüenza, hablar de lo que antes hicimos, ¿no es cierto? Pero Dios nos tuvo por fiel. Estábamos, algunos, en lugares tan sucios, haciendo cosas indecibles, que hoy nos avergonzamos, pero Dios nos sacó. ¿O tú saliste porque quisiste? Alguna vez un hombre me dice, no, pero hombre, yo le abrí, ¿cómo que no? ¿Así? No, hermanos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Buscar a Dios es algo bueno, y tú y yo no lo hacíamos. Pero Dios tiene el poder para tomar una masa corrupta y hacerla nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú no tienes el poder para ver una persona dormida en una vereda por su borrachera y verla en el futuro y dice, yo sé que este va a ser salvo. Hay algunos que se han atrevido a lanzar algunas profecías sobre alguno y han demostrado que son falsos. ¿Sí? No te atrevas a decir algo que el Señor no ha dicho. No ha dicho. Alguien me preguntó en este tiempo acerca de, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Me dicen, pero eso es una promesa. Podría ser una promesa para el carcelero, ¿sí? Pero aún así, la Escritura nos enseña que Pablo está contestando una respuesta, una pregunta. A él le preguntó el carcelero, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, premisa, creer. Tú, si crees, serás salvo. Tu familia también será salvo, si cree. ¿Sí? De ahí se halla la desazón de muchos. Dice, yo recibí, pero esta es una promesa y mi familia murió sin Cristo. Mi hermano está en el narcotráfico, ya lo mataron y todo, y el otro está por allá. Es que lo tomaste como una promesa. La promesa del Señor es para todo aquel que cree. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Pablo está contestando la respuesta del carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, si crees. ¿Y tu casa? Si cree. Luego su casa creyó. ¿Sí? Muy bien, sigamos, hermano, con el testimonio de Pablo, para ver la gracia de Dios. Luego en el versículo 13, dice que él era injuriador. Mas fui, dice, recibido ¿a qué? ¿Quién recibe a quién? Nosotros recibimos a Cristo, ¿no es cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cierto, nosotros recibimos a Cristo, pero el versículo 13 dice la razón. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que reciben a Cristo han sido engendrados por Dios. Entonces primero han sido recibidos. ¿Se acuerdan? San Juan 17, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. San Juan 6. Luego San Juan 17, los que me diste, Señor. Les he dado vida a todos los que me diste. Fueron recibidos primero. Fuimos recibidos primero. Eso sucedió, ¿cómo? Tú y yo no lo hemos visto. En San Juan 3:8 dice la Escritura, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no puedes asegurar que una persona ha nacido de nuevo porque esa es una obra del Espíritu. Tú no puedes decir, acabas de nacer de nuevo. Wow, ¿viste la obra del Espíritu?
No. Tú y yo podemos decir lo que Jesucristo dijo en San Juan 8, a todos los que dijeron creer en Él. San Juan 8:30, fíjate tú, en el 30 y el 31 han cortado, muchas versiones han cortado, hay una subdivisión que es malísima. Los subtítulos en la escritura que tenemos en el levantado texto de nuestras versiones no son inspirados. Tú sabes eso, ¿no? No son inspirados. Eso lo hemos colocado los hombres y todavía lo hemos puesto en negritas, ¿no? Como si fueran importantes. Muchas veces eso condiciona nuestra lectura y nuestra interpretación. Y miren, en San Juan 8:30 dice la escritura, entonces, ¿qué dice? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Los judíos dicen, ¿cómo jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seréis libres? Nosotros, si una persona dice haber creído en Cristo, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Ya eres salvo, te felicito, que Dios te bendiga. ¿Cristo hace eso? A los judíos que habían creído en Él, les dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No le hizo llenar una ficha de salvación, no le puso el aspa ahí, ¿no? Salvo, ya está. No, no. Tú dices creer, vas a permanecer. No permaneces, no eres. Y ellos se defienden. Los judíos que habían dicho creer en Él se defienden. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y el Señor le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor le estaba hablando de la esclavitud del pecado. ¿Y sabes la conclusión de esta conversación con Cristo cuál es? Que ellos no habían creído verdaderamente. Cuando San Juan 8:30 dice que algunos creyeron en Él, es el simple creer del hombre o el verdadero creer, pero que va a ser confirmado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Salvación por obras? No. Sino que aquella persona que verdaderamente ha creído va a dar frutos. Es inevitable que dé frutos, va a dar frutos. Es imposible que no dé frutos. El buen árbol va a dar frutos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en San Juan 8. Y si tú sigues la lectura, vas a ver que los judíos empiezan a dar duro. Y Jesús le decía, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? Si fueras de Abraham, las obras de Abraham haríais. Luego dice, un Padre tenemos que es Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Señor, pero habían dicho creer en Él. ¿Cómo le puedes decir eso? Mira, si nosotros le diríamos eso a una persona, estaría mal, ¿no? Si tú viene una persona y dice creer en Cristo y tú le dices, yo creo que todavía eres del diablo, no puedes hacer eso. No hay ni un solo hombre en la tierra que tenga potestad para hacer eso. Nosotros no sabemos si nació de nuevo, pero hay uno sí que tiene la autoridad. Ese es Cristo, el Dios de la gloria, el soberano y eterno Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué no entendéis mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Duro, ¿no? A los judíos que habían dicho creer en Él. Ese es Cristo. ¿Lo ves en la película así? ¿Has visto una película de Cristo así? ¿Por qué Hollywood no coloca estas partes en sus películas? Porque no vende, hermanos. Ese Cristo no vende. El Cristo de las Escrituras es el que encuentras acá. ¿Escucha su voz?
O escuchas a Mel Gibson con La Pasión, con La mentira de la pasión. Una película hartamente mentirosa. ¿Sí? Te hizo llorar, ¿no? A mí también. Pero Jesús no vino para que lloremos por Él. Lloren por vosotros, le dijo a las mujeres, y por vuestros hijos. Mira a nuestro amado y Salvador. Cuando iba a la cruz, se detuvo porque vio mujeres llorando y le dijo, no lloren por mí, mujeres, lloren por vosotras, por el mal que os sobrevendrá. Tenía poder, ¿no? Tenía valor. Ese es nuestro Cristo. No es el que se estaba cayendo. Valor. Enfrentó la cruz con convicción, conociendo y sabiendo que Él era Dios hecho hombre, muriendo para salvar a su iglesia. Qué gloriosa verdad. Pero no para que lloremos. Miren los católicos, se ponen a llorar. Pobrecito, qué mala gente. Salen, los cines están llenos de lágrimas. Tienes que nadar para salir por allí. Y tú dices, ¿se arrepintieron? ¿Se arrepintieron? No. Ha sido una buena limpiada de conciencia exterior y luego vuelven con su pecado. ¿Sabes qué? Algunos tienen la figura de Cristo en su casa y dicen, ay, pobrecito, te mataron. Yo no lo hubiera hecho. Falso, ¿no? Mentira de mentiras, hermano. Entonces, Cristo murió, ¿por qué? Por aquellos que el Padre le había dado. ¿Y uno de ellos quién era? Saulo de Tarso. Porque fui recibido a misericordia, dice. ¿Cuándo? Uno puede decir, bueno, camino a Damasco, pero ya el Padre se lo había dado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me diste, Padre, aquellos que me diste. Cristo no volvió a morir por Saulo de Tarso, Él murió una sola vez por toda su iglesia. La salvación se aplicó en un momento, en cada vida de los creyentes en toda la historia. En Abraham, Moisés, todos los creyentes antiguos testamentarios. Dios la aplicó allí, pero la logró en Cristo Jesús. Él es el Salvador de todos los hombres. Cuando habla de todos los hombres, está hablando de todos los que son suyos. La salvación se logró en la cruz y en la resurrección de Cristo. Sigue diciendo Pablo, pero la gracia del Señor fue más abundante. Él fue recibido a misericordia, dice, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No se está disculpando, está diciendo acerca de su pecado. ¿Sí? Y dice, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que la gracia lo venció, que la gracia fue más abundante que su pecado. Vamos a ver los pecados ahorita, vamos a ver si la gracia es más abundante que eso. Vamos a ver si nosotros podemos perdonar como Dios lo hizo. La gracia del Señor fue más abundante. Hermanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Algunos interpretaron esto, algunos torcidos de mente, interpretaron con esto, entonces pequemos más para que haya más gracia. No. ¿Cómo? Entonces Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿A quién se le atreve pensar así? A un carnal. A una persona que peca y después confiesa su pecado y luego sigue haciendo y es un círculo vicioso, ¿no? Pero no, hermanos. Luego habla de esta gracia abundante y dice cómo es. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta no es una falsa humildad ni arrogancia de Pablo, es una verdad. Hermanos, podemos decir y podemos confirmar que Saulo de Tarso es el primero de todos los pecadores. Yo a veces he discutido con él y he dicho, no, ahí déjame ocupar el primer lugar, yo soy el primero.
Spurgeon también en un mensaje dice, yo con Pablo en esa parte sí discuto, porque yo creo que soy el primero. Pero ¿saben qué? La Escritura no miente, Él es el primero. Tú te debes considerar el primero, sí, está bien, pero viendo la vida de Saulo, de aquel que el Señor salvó, vas a coincidir que Él es el primero. Por esto fui recibido a misericordia. Miren, Él era el primero de todos los pecadores y por esa razón fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, ¿de qué? De todos los pecadores, toda su clemencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que la salvación de Saulo de Tarso es un ejemplo para todos los que habían de creer. ¿Tú has creído? Espero que sí. Si has creído por la gracia de Dios. No has creído porque quisiste creer. Porque si no, tu salvación no es igual que la de Saulo. Entonces, no es un ejemplo, entonces no es la gracia la que se aplicó en ti. ¿Entiendes esta parte? Saulo de Tarso es un ejemplo de tu salvación. Si es un ejemplo, entonces tú estás en el mismo camino de salvación que el pecador de Saulo de Tarso. Pero si no es ejemplo para ti, yo, no era tan pecador como él era así terrible, yo no perseguía a cristianos, yo sí le abrí la puerta, yo sí le pedí a Cristo, no. Entonces él no es ejemplo. Entonces tú estás fuera del ejemplo. El Señor va a poner un ejemplo en las Escrituras. ¿Para qué? Para que puedas ver. ¿Para qué sirven los ejemplos en matemáticas, en las escuelas? Para que llegado el momento tú puedas guiarte y dices, ¿cómo me enseñó un ejemplo? Ahora, hay algunos profesores malvados, ¿no? Yo tenía uno de ellos, que me enseñaba matemáticas y me ponía todo lo facilito. Llegaba el examen, ¿y esto cuándo nos enseñó? Yo le decía, yo me paraba con mi... ¿Y esto cuándo nos enseñó? Le dije, no, eso ya debería saberlo. Pero usted no me puso ejemplo de esto. Eso tenías que haberlo estudiado. Pero no me puso un ejemplo de esto. Usted no me puede hacer esto. No sé, son malvados, ¿no? El Señor no es malvado. El Señor nos pone un ejemplo, el más difícil de todos, para resolver los más fáciles. ¿Sí? Es el maestro de maestros, el Señor de señores. ¿Quieres ver el ejemplo de Pablo? Vamos, Hechos capítulo 20 y 26, por favor. Los dos. Vamos a abrir en las dos partes las Escrituras. Hechos, 22 y 26. En Hechos capítulo 22, el versículo 3 cuenta él de dónde era. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Saulo de Tarso era un hombre instruido, ¿sí? Conocía la ley de Dios, era un fariseo de fariseos, un principal entre ellos, como Nicodemo. En el capítulo 26, versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entre estas dos citas, por favor, ahí mantente. Él perseguía a los cristianos porque había llegado a creer que ese era su deber. ¿Cómo una persona instruida puede llegar a esta conclusión? Justamente por medio de meditar. Él meditó, su conclusión, Cristo es falso. Y los que lo siguen son herejes. Y no solamente hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos y hay que matarlos. Por eso dice, perseguía yo este camino hasta la muerte.
hasta la muerte. En Hechos capítulo 8 dice Saulo respirando amenazas. ¿Sabes lo que significa eso? Que su respirar, que él vivía para eso. Él respiraba amenazas, él era ese. Él no tomaba aire solamente. Él quería tomar la vida de los cristianos. Y así era. Había llegado a creer. Yo, dice él, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Por medio de estudiar las Escrituras torcidamente. ¿Sí? Y él dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel? ¿Qué es el consejo que dio? Algunos han dicho, Gamaliel, consejo sabio, ¿no? Dice, oigan, apártense de estos hombres, cuando le iban a dar castigo, ¿no? Porque si no son de Dios, se va a acabar. Esto como tal ejemplo que se acabaron. Pero si son de Dios, no nos hallemos luchando en contra de Dios. Entonces, parece sabio, ¿no? Es un consejo necio, totalmente necio. Porque él podía saber por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Por eso lo manifestó una ambigüedad. Él era maestro de Saulo de Tarso. Él fue el que lo instruyó. Pero este fue el alumno que tomó la palabra de Gamaliel y usó la otra parte. Dice, si no son de Dios, ¿qué dijo Gamaliel? Déjenlos. Este dijo, no, yo los mato. Yo los mato. Y yo los voy a perseguir. Lo siento, Gamaliel, yo no te voy a perseguir. Pero nunca se dio cuenta que el camino que él perseguía era de Dios. Su consejo no es sabio. Lleva a muchos a la perdición. Muy bien. Capítulo 26. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Hermano, este era un hombre que apresaba y metía en cárceles, ¿a quiénes? A inocentes. Hay que tener un corazón perverso, duro, para meter en cárceles a personas inocentes, ¿no? Inocentes, ¿qué habían hecho? Predicar de Cristo. Él había creído su deber, que eso era blasfemo, y encerraba en cárceles. ¿Sabe lo que significa encerrar en cárcel a un padre de familia? Dejar sin alimento a los hijos. Encerrar a una mujer, dejar sin el cuidado a los hijos, dejar sin cuidado a los hijos. Y él los encerraba. ¿Tú crees que no podía dormir por eso? ¿Que tomaba pastillas para dormir? No, tenía una conciencia endurecida. ¿Probabilidad de salvación de un hombre así? Sigamos. Versículo 10. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Algunos de ellos que él encerraba en cárceles, él los mataba. ¿Sí? ¿Tú alguna vez has dado un voto para que maten a alguien? No puedes dormir si la vida de una persona dependió de tu voto. Tú has visto a César, ¿no? Has escuchado de él, cómo jugaban con su dedo. Ellos hacían así. Cuando dejaban el dedo así, significaba vida. Y todos alababan al César por su ser magnánimo, ser misericordioso. Porque ya el hombre estaba todo despedazado. Ahí en el piso estaba todo, y él decía, y la gente decía, ya no, ya no. Y él decía, y al César, ¿por qué? Porque dependía la vida de César. Pero algunos hacían así.
y se escuchaba del circo, ¡oh! Y lo mataba. ¿Sabes qué hacía Saulo? Siempre así. A todos los que mataron, él dice que muera. ¿Probabilidad de salvación? 0, ¿no? 0. Sigamos. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué hacía? Antes de matarlos, los castigaba, los torturaba. ¿Para qué? Para hacerlos blasfemar. ¿Acá ha habido un tribunal de la Inquisición acá en México? ¿Sí, no? En la historia. ¿Queda todavía el museo ese? ¿Las máquinas de tortura? ¿Están? Pues en Lima todavía quedan. El potro, una mesa grande donde colocaban al hombre, lo amarraban y la rueda. Y lo desmembraban, ¿no? Salía acá su brazo, salía, y luego la pierna. ¿Sabes para zafar la pierna qué fuerza tienes que tener? Romper las coyunturas. Y luego el hombre salía y ya no podía caminar. Eso tenías que ser un cristiano para que blasfeme. Y muchos no consiguieron. Muchos no lograron hacer que nuestros amados hermanos blasfemen de Cristo. Saulo de Tarso era uno de ellos, que forzaba, los castigaba. Probabilidad de salvación. Se van acabando, ¿no? Ya se acabaron hace rato. Que Él abra la puerta de su corazón. Muy bien, hermano. ¿Te das cuenta que por eso está contando? No para exaltarse Él. Él está hablando de lo terrible que era. Sigamos. Dice el versículo 11, la segunda parte, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No solamente se contentó que en Jerusalén se acabara con el nombre y fueran perseguidos, sino dice, ¿dónde están? No, ya se fueron, vamos para atrás de ellos, pero ya no tenemos jurisdicción allá. No importa, vamos a pedir por lo menos para entrar a las sinagogas. Y pedía carta, como hemos leído, porque el judío sí tenía jurisdicción sobre otras sinagogas. Y como él era un fariseo de fariseos, le daban permiso. Miren lo que dice, capítulo 22, versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Sí? En el 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y el texto a ver, 26. No. Bueno, no tengo el texto acá, que arrastraba a hombres y mujeres. Creo que está en capítulo 8. Capítulo 8, está la otra parte. Dice, y fue cuando mataron a Esteban, ¿no? Y Saulo consentía su muerte y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en las cárceles. ¿Cómo hacía? Los sacaba arrastrado. Y hermano, no tenía este piso que ustedes tienen acá, limpio, y era tierra, era piedra. Y los arrastraba. ¿Sabes por qué los arrastraba? Porque ellos se prendían de sus hijos
¿sí? Y sus hijos de ellos, y él los arrastraba. No les importaba. Así era Saulo. ¿Lo sabías? Estaba acá en la escritura. Por eso dice, ejemplo. ¿De qué nos está hablando? Del poder de Dios. Ahora cuenta, volvamos al 26. Dice el versículo 12. Tengo que usar lentes ya. Mi esposa siempre me dice eso, pero me resisto a creer que ya estoy viejo. 26:12 dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando vino el Señor a su vida, fíjate, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el Hijo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si Saulo podía decir, yo no te persigo a ti. ¿Dónde estás tú para perseguirte? Yo persigo a algunos herejes. ¿No dijo eso, no? ¿Por qué no dijo eso si tenía odio en su corazón contra Cristo? ¿Odiaba a Jesús? Yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó? Cae al piso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Soy Jesús. Yo le voy a preguntar un día a Saulo en gloria, después de adorar al Señor, y ¿qué fue lo que pasó? Todo. No me va a explicar, no me va a poder explicar. Él me va a decir, me salvó. ¿Tú crees que me va a decir yo ahí? ¿No? Miren, dice, en el texto, en Hechos 9 dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Uy, obediente. ¿En cuánto tiempo? Salvador y Señor. Lo odiaba, ¿no? Odiaba a Cristo. Salvador y Señor. Te pregunto, ¿en qué momento lo salvó? ¿Cuando cayó? ¿Cuando habló? ¿Sabe lo que me dijo una vez un hombre que dice ser del Señor? Bueno, ahí cuando él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Él lo está recibiendo. Para que él diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Todo el odio de su corazón ya había salido. Para que él diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya había ese corazón sido transformado. Hermano, salió odiando a Cristo y llegó amándolo. Salió odiando a los hermanos, terminó amándolos. Salió odiando el Evangelio y terminó predicándolo. ¿Qué pasó? El poder del Evangelio. ¿Qué quieres que haga, Señor? Déjame entrar, Saulo. Por favor, déjame entrar. Yo estoy acá, tocando. ¿Fue así, hermanos? No. No, tú puedes decir, pero conmigo fue así. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? El Señor irrumpe en la vida de aquellos que Él quiere salvar. No te pide permiso. Ayer hablé con una abuelita, la suegra de mi hermano David. Yo quería llorar escuchándolo una vez más del poder del Evangelio. Ella me contaba que dice, llegaban unos misioneros, hace el año 60, 70, llegaron por ahí,
unos misioneros que venían y ella dice, y le enseñaban bien la palabra y esto, pero dice, aceptó, pero dice, no puedo dejar mis dioses. Y cuando sabía que ellos venían, porque le mandaban telegrama, tú sabes que existía el telegrama, ¿no? Bueno, los jóvenes de ahora quizás no, ella sacaba los dioses, sus ídolos, y los guardaba, dice, ahí recibía a los hermanos, sí, pues una vez que se iban, lo ponía. Hasta que un día el Señor la salvó, se puso de rodillas, no sé cómo terminó allí, dice, y luego terminó debajo de su cama, con un charco de lágrimas, clamando a Dios para que la salve. ¿Y sabes qué me dijo ella? Dios tuvo más poder y venció. El Dios de la gloria venció. El enemigo estaba luchando, pero Él venció, porque tiene poder. Ella no me dijo, yo lo quise recibir. No. Dios la salvó. Dice, yo no supe cómo fue a terminar, porque estaba orando, después me vi, estaba debajo de la cama, ya estaba al fondo, ahí clamando al Señor. Vayan antes que pase, porque está muy malita, pero todavía estás lúcida. Vayan, dejen de ver televisión, de esas tonterías, y vayan a gastar un tiempo con una persona que Dios salvó. Y te va... ¿Sabes por qué predico así? Porque siempre escucho ese poder. Cuando escucho a un arrogante que dice, no, yo sí recibí el año del 1973 a las 3 de la tarde, Cristo entró porque yo le dije, pasa. ¿Sí? No me hables así. No me digas esas cosas, porque no están en la Escritura. Háblame de cómo Dios te venció, de cómo tú amabas tu pecado y Cristo vino a tu vida y te dio vida. Tú no querías. Una vez un hombre en un pueblo de la selva de Perú me dijo, una pregunta, bueno, no se pregunta, pero yo quiero decir que yo sí recibí a Cristo. Yo le estaba buscando. Muy bien, le dije, hermano, ¿a los cuántos años usted recibió a Cristo? A los 40, dice. Muy bien, ¿qué hacía esos 40 años? ¿Qué hizo esos 40 años? Y un hermano acá dice, era borracho. Claro, porque tomaba con él. Entonces dice, ¿es cierto lo que dice acá? Bueno, sí, de verdad que... ¿Y usted estaba 40 años buscando al Señor en las cantinas? Bueno, no, yo... Hermano, sigamos. ¿Qué pasaría si alguien, un cristiano, se hubiese puesto en la puerta de la cantina y le hubiera dicho, hoy no tomas, voy a hablarte de la Biblia, voy a hablarte del Señor? ¿Qué hubieras hecho? Me hubiera matado, dice. ¿Por qué? Le digo. Yo amaba el licor. Muy bien. Entonces, ¿usted estaba buscando al Señor? Disculpe, hermanos. Se sentó. Disculpe. No estaba. Muchas veces creemos eso, ¿no? Si la Biblia dice claramente, no hay quien busque a Dios. ¿Vas a negar las Escrituras para exaltarte a ti? ¿Vas a negar el poder de Dios para decir que tú colaboraste con tu salvación? ¿Cuánta colaboración hubo de Saulo? Una masa inmunda, eso era. Una masa corrupta en su pecado. Eso es lo que era. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¡Wow! Ahora te hago otra pregunta, que quizás nunca te la has hecho. Saulo iba con un séquito de personas, ¿sí? Porque necesitaba ayuda para hacer lo que estaba haciendo. Cuando vino la luz, dice él, en el capítulo 22, versículo 9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo te hago una pregunta, ¿por qué Dios no habló a todos? Saulo y todos los que están ahí con él, escúchenme, ¿por qué me persiguen? No, Saulo. Los demás, dice, a la verdad vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron.
la voz del que hablaba conmigo. Elección, hermanos. Dios tiene el poder para salvar a quien Él quiere. Él puede salvar a todos los habitantes de la tierra, porque tiene el poder, porque la sangre de Cristo es suficiente para eso. Pero Él en su gracia ha determinado salvarte. Yo conozco algunos cristianos que luchan con esta doctrina siendo salvos, cuando deberían adorar a Dios, cuando deberían decir, Señor, gracias porque me elegiste. Señor, yo no sé, ¿has sido mejor que tu amigo? Tú tomabas con alguien, ¿no? Tú ibas a los prostíbulos seguramente con algún amigo, no sé si lo has hecho. ¿Por qué ellos siguen en su pecado y tú estás en el Señor? Dime, ¿tú eres mejor que ellos? En ninguna manera, dice. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué, Saulo? Tú no le preguntes al Señor por qué. Porque Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Alábale. Te salvó a ti, alábale. Y no te manda a ser egoísta, te manda a salir a predicar el Evangelio con misericordia, porque eso es lo que ahora le dice a Pablo. Para esto te he levantado, para esto te he escogido. Ahora miren, hermanos, algo que parece ser que la iglesia hasta ahora no ha aprendido, es del poder del Evangelio. Ananías, miren cómo responde Ananías, capítulo 22. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¡Wow! Ananías, ¿cómo supo que Saulo estaba allí? Hechos 9 dice que el Señor le había aparecido. ¿Y qué le había dicho? Hechos 9. Entonces el Señor le dice, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, versículo 10. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿Ananías creyó? Ananías, ve a la calle derecha, ahí está Saulo y ora, ¿no? Él está orando. Y más adelante, ¿no? Dice que eran ya 3 días que él estaba en ayuno y oración. Ananías dijo, gloria al Señor, salvaste a Saulo de Tarso. Señor, te alabo, te bendigo. ¿Dónde está? Voy a buscarlo. ¿Dijo así? ¿Creyó? ¿Qué dijo? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal les ha hecho. Y aquí tiene autoridad, me mandas a la muerte. Tiene poder para matar, Señor. Ve, Ananías, ve. ¿Le creyó? Al inicio no. Después Ananías fue y dice, hermano Saulo, ya eres su hermano, ¿no? Entra a la habitación y dice, hermano Saulo. No solamente Ananías, la iglesia cuando oyó de la salvación de Saulo, ¿creía? No aceptaba. Decía, ¿qué? ¿Aquel que nos perseguía? No. ¿Cómo dice no tiene salvación? Así decimos a veces, ¿no? A veces nosotros vemos un pecador y dice, este no, con nada se salva, ya está condenado. Tú dirías, y yo diría, y diríamos eso de Saulo, ¿no? Mira, hermano, si desde que hubiéramos empezado hubiera un hombre ahí, ¿no? Afuera, y nos estuviera tirando piedra, ¿no? Y estuviera ahí, ¿no? Lanzando cosas, y los hermanos, los que están vestidos ahí de negro, salieron a agarrarlo,
No lo van a agarrar para predicar el Evangelio, ¿no? Van a llamar a la policía, vamos a decir, oye, ¿qué? ¿Vamos a creer que ese hombre puede ser salvo? Y después tira una piedra, rompe el vidrio y ¡plá! ¿Y pensaríamos que llega a ser salvo? O que se meta acá y comienza a insultar, ¿quién eres tú? Oye, ¿qué? Y no nos mata, ni nos persigue, ni nos hace nada de esas cosas, solamente nos insulta. ¿Creeríamos que podría ser salvo? Si me dices sí, tienes una fe tremenda. Pero hermanos, debemos creer. Y debemos predicar el Evangelio. Y Dios lo puede salvar. ¿Por qué Él quiere? No, si nos está insultando. Si nos está... Mi mamá, ¿sabes cómo nos llamaba a los cristianos? Demonios. Así le decía a mi papá, te has ido a meter con esos demonios. Has negado tu fe. ¿Cómo te puedes meter? Mira lo que has hecho a tu religión. Eres un traicionero. 2 meses mi mamá estaba arrodillada, sacando sus ídolos, llorando, y no porque los sacaba, sino porque llorando porque había adorado tantas cosas. ¿Qué pasó? Al poder del Evangelio. Yo vivía en esa casa atemorizado por tantas imágenes que había. Yo ni iba yo veía un cura y veía un... ¡Ay, Señor! No podía ni él tocarme. ¡Ah! ¿No? Es terrible. Yo no sé, pero yo no podía estar con esos hombres. Tenían una sonrisa malévola y ahora sabemos que son tan malvados. Pero hermano, yo conocí el poder de Dios a los 5 años, cuando Dios salvó a mi mamá. Cuando hice a casa, yo, mamá, ya no están. ¿Y dónde están? Y encontramos la cabeza de uno y jugábamos, hacíamos, no sé cómo le llaman acá, el mundo, eso que se salta, ¿no? Con una cabeza comenzamos a hacer eso. Y dice, mamá, ¿no te molestas, no? No, dice, era una tiza, ¿no? Y ese morenito era la figura de Fray Martín, por eso me llamo Martín. Y conocí el poder del Evangelio. ¿Cómo dudar? ¿Sabes por qué predico de Cristo? Porque creo en el poder del Evangelio. ¿Tú crees que salgo a la calle a esperar la bondad de las personas? ¿El corazón de las personas? ¿Tú crees que salimos a eso? ¿Que la gente es buena? No, salimos a ver el poder del Evangelio. Predica el Evangelio. Anuncia a Cristo. Él va a salvar. ¿Tú crees que está en tu estrategia y tu método? No, de esta manera cae. Es segurísimo. No está así. No le quites ni le sumes nada al Evangelio. Predícalo. No, esta parte le va a ofender. El Evangelio es así, ofende, pero salva. ¿Sí? Salva, hermanos, salva. Y hay unas personas que te insulten en ese momento. Una persona una vez me dice, ¿pero por qué me predicas? Ya te he dicho que no quiero escuchar nada. Sí, yo sé que no quieres escuchar. Antes que me digas ya sabía que no quieres escuchar. Yo te predico porque sé que Dios te puede salvar. Salvó al peor de todos. Te puede salvar a ti. Son tercos ustedes, me dicen, ¿no? Sí. Pero no somos tercos en nuestras fuerzas. Creemos en Cristo. Él te puede salvar. Pero también Dios nos ha disciplinado. Una vez estaba predicando en la calle y una mujer estaba ahí y me decía, cállese la boca, ¿no? Y había un grupo de jóvenes que iban, porque era un anfiteatro, y un grupo de jóvenes iba a entrar a bailar. Le digo, ustedes se burlan del Evangelio, pero van a entrar unos jóvenes ahorita acá a bailar y los van a aplaudir, pero la palabra de Cristo la rechazan. Porque ustedes odian a Dios, odian a Cristo. Y la mujer, cállese la boca, cállese la boca. Y yo la miraba y gritaba más todavía, seguía predicando, ¿no? Pero ya no estaba predicando en el Espíritu, ya era para responderle a ella nada más. Pero ¿sabes qué? El Señor un momento me dice, ¿tú crees que yo no la puedo salvar? ¿Por qué estás predicando si crees que yo no la puedo salvar a ella? ¿Sabes quién salió arrepentido de ahí, no?
¿Qué hacía yo? Si yo predico de la salvación de Saulo, ¿por qué estoy enfrentándome a alguien con la carne? Dios no me mandó a eso. Y salí y me puse a orar, ¿no? Y miraba a la mujer, ya con misericordia, porque así era mi madre, y Dios la salvó. Hermanos, el poder del Evangelio. ¿Has escuchado del poder del Evangelio? Que Dios irrumpe en la vida de quien Él quiere, cuando Él quiere. No te arrogues la potestad de tu salvación. No es. ¿Sabes? Un día llegando al cielo, si eres del Señor, ¿sabes qué vamos a adorar? Del Señor. Tuya, oh Señor, es la salvación. A ti te pertenece. Eso es lo que le vamos a decir. Las palabras están escritas. Tuyo, Jehová, es la salvación. Lo que dijo Jonás. Jonás, Dios le enseñó de quién era la salvación. ¿Sí? Él tendría que haber muerto en el vientre de ese pez. Pero el Señor le dio vida. Lo sacó de nuevo a la vida. Lo resucitó prácticamente. Y dice, de Jehová es la salvación. Y seguía necio, ¿no? Porque va a predicar el Evangelio indolentemente. Y el Señor le va a enseñar a Jonás el poder del Evangelio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días... Y terminó de predicar, se volvió predicando y se fue a esperar allá los 40 días. Y no pasó. Y él no sabía lo que estaba pasando allá, porque estaba fuera de la ciudad esperando la destrucción. Y el Señor le hizo crecer una calavecera por el sol, está ahí cobijado. 40 días, no pasó. Su profecía quedó falso profeta. Porque si no se cumple, falso profeta. ¿Y Jonás era falso? ¿No? Grave problema, ¿no? Para resolver. Entonces Jonás se amarga. ¿Qué pasó? El Señor me dijo que vaya. Me llevó allá, yo me estaba yendo para allá y Él me trajo acá para predicar ese mensaje y ahora no cumple. ¿Tanto te enoja Jonás? Y se enojaba por la calavecera, porque el Señor la hizo secar. ¿Tanto te enojas por la calavecera? Hasta la muerte me enojo. ¿Así? Porque murió una calavecera. ¿Y no tienes tú misericordia de aquellos hombres? ¿Sí? Que no saben lo que hacen, que están pecando y que ahora yo los he salvado. Se acabó la historia. No sabemos más de Jonás. Pero hermanos, ¿cómo predicamos el Evangelio? ¿Indolentemente como Jonás? A veces como Elías. Elías predicaba el Evangelio y no se convertía a nadie. No se convertía a nadie. Y Elías ya estaba frustrado. Había hecho descender fuego del cielo, ¿sí? A matar soldados, ¿no? Luego había hecho que no llueva por 3 años. Luego había hecho descender fuego del cielo y había mostrado el poder de Dios sobre el holocausto, sobre ese sacrificio, pero no había salvación de uno, según él. ¿Qué pasó? Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Solo yo he quedado. Tengo 7,000 Elías que no han doblado sus rodillas. Y luego en Romanos nos dice la divina revelación, 7,000 escogidos por gracia. Dios no se los dio a Elías, pero ya los había salvado por el ministerio de él, usándolo, pero Dios no le había dado. Imagínate una congregación de 7,000 en Israel, de verdaderos cristianos, porque ahora hay una congregación grande y muchos no son del Señor, pero 7,000 del Señor, verdaderos. Sería tremendo, ¿no? Pero Dios no quiere esas cosas. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y Elías tomó fuerza. Y después el Señor le dio una a Eliseo. Y con eso ya se fue él. ¿Te das cuenta?
Elías no sabía que Dios estaba obrando. Nosotros prediquemos, hermanos, no contemos las personas. El Señor es quien la cuenta. Él añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Él lo añade. No ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado el Señor, es inmutable. Anhelamos, espero, hermano, en el Señor que creas en el poder del Evangelio y que lo prediques creyendo en Él. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra tantos ejemplos, Señor. Bendito Dios. Te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y las has dado a lo vil y menospreciado de este mundo, Señor. Tuyas son, Padre. Tuya es la honra, la gloria, la sabiduría, la magnificencia. Y a quien quieres se los das. Al que se enaltece, Señor, lo humillas. Y al que se humilla, tú lo enaltecerás. No para la honra y gloria de Él, sino para la honra y gloria de tu nombre. A ti, Señor, solo a ti, el poder y la gloria. Hijo te glorifique como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a